Sí, ahora sí. Muy buenas tardes, buenos días. Aquí nuevamente estamos ya en la cuarta charla de estos círculos de diálogo Sanicer. Contarles para quienes nos conocen que Sanicer es una corporación de terapeutas holísticos por la sanación integral del ser, que es la forma en que hoy en día se va viendo que la medicina debe trabajar en forma holística, integral, con todos nuestros campos, con todas nuestras áreas y no por una partecita. Entonces, esta necesidad de complementar este conocimiento, de fortalecer a los terapeutas, hace que nosotros hayamos formado como Corporación Sanicer y parte de los fundadores de esta nueva corporación son quienes estamos dando estas charlas, este ciclo de charla que hemos llamado Círculos de Diálogos. Hoy nos encontramos con Ruth Telles, que es una gran terapeuta, trabaja ella con medicina ancestral, medicina biocuántica, una de las personas que puedo reconocer que siempre está estudiando una alternativa nueva de sanación, una actividad fortaleciendo, un gran ejemplo, porque no para poder investigar, confrontar de repente las ideas, y eligió, y también, bueno, todo el universo es perfecto, todo se sincroniza para que nos facilite un tema muy importante, que es el ego del sanador y las trampas espirituales. ¿Cómo va a proceder esta charla? Esta charla va a estar conversándose el tema, ella trae unas láminas y lámina a lámina podemos hacer consultas, preguntas que ella misma va a ir guiando, tratando de responder. Así que desde ahí abrir nuestro corazón para poder recibir toda esta información. Y antes un aviso parroquial súper importante, que tenemos un canal de YouTube que se llama Sanicer Corporación, por el cual todas las charlas que hemos dado y otros materiales que vamos a ir subiendo van a quedar alojados en nuestro canal. Así que ahí, invitados a seguirnos, a apretar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando nosotros colocamos una nueva información y seguimos construyendo esta nueva forma de hacer medicina. Así que feliz, Ruth, te cedo la palabra. Gracias. Mm, hola, te diría yo nomás, no sé, a todas y todos los que están presentes y los que van a estar en el futuro. Em, Voy a empezar nomás porque que me voy a presentar tanto, que vivo en Coyhaique, que el clima está ahí, unos días muy bonitos y otros días muy feitos, pero sí, yo estoy menos abrigada que Vale, eso significa que por acá, bueno, que no sé si soy todavía para hacer el tema, pero lo voy a hacer, ya está preparado. Dice la primera lámina, el ego del sanador y las trampas espirituales. Y algo más le había agregado, vale a la presentación. Bueno, pero está todo incluido en, en las láminas. ¿Ya? Eh, Vamos con la segunda. ¿Cómo hago? Te voy diciendo que Tú me avisas que yo avance, ya, así te voy a hacer porque si no, no vamos a ver. Casi ¿ok? avanzo aquí, no, no tengo que avanzar de acá. Espérame. Bueno, ese objetivo es reconocer los mecanismos del ego que se activan en el camino terapéutico y cómo mantener la humildad espiritual. Ahí está el monito, está clarito. Nos cuesta estar neutras o en el límite. Vamos con la otra para que alcancemos a comentar. La otra yo creo. Bueno, la otra lámina es lo que tú pusiste para desarrollar el tema. Les cuento que el tema está desarrollado en todas partes, todo esto que está aquí está desarrollado de alguna manera. Dice, introducción, ¿qué entendemos como el ego del sanador? Plan de vida o propósito del alma. En el 2 desarrollo, vocación sanadora como plan de vida consciente, trampas comunes, creerse canal exclusivo, sobreidentificación con el rol, necesidad de aprobación o poder. Autoobservación y coherencia personal. Humildad, servicio y crecimiento interior. Ética profesional y transparencia.
Y el cierre, que tiene una frase muy bonita, frase integradora: el verdadero sanador se sana sirviendo desde el alma, no desde la necesidad de ser visto. Ese es lo que vamos a desarrollar en las otras láminas. Tratar de desarrollar. Esto del ego es muy... Ay, sí, bueno. Ego, yo en latín. El ego de una persona es la percepción que tiene de sí misma, es su sentido de identidad o el yo que se construye a lo largo de la vida. Psicológicamente funciona como un mediador entre los impulsos instintivos, las normas sociales y la realidad, permitiendo a la persona interactuar con él mismo. Coloquialmente, el término se usa para describir un exceso de autoestima o un egoísmo, es decir, autoafirmación exagerada y exceso de amor propio. Eso es lo que conocemos por ego, la mayoría siempre hablamos de ese tipo de ego, el exagerado. ¿Alguien quiere comentar algo de esto? Esto está clarito y no es para comentario. No sé si alguien quiere y si no, seguimos con la segunda, o sea, con la otra que sería la 5. Voy a decir el número mejor. ¿Te parece, vale? Sí, perfecto. Ya. ¿Vamos con la 5 o alguien quiere hacer una acotación, agregar? Ya pasó. Vamos Bueno, avanzando. sí, eh, el ego saludable. Un ego bien equilibrado es crucial para la resiliencia, la motivación y la confianza en uno mismo. Ayuda a superar obstáculos y a relacionarse con los demás en forma efectiva. Entonces está el monito ahí, el ego teme al rechazo y el alma sabe que lo auténtico no necesita ser aceptado. O sea, si uno tiene claro lo que es, el ego no puede pasar por cima. Hay distintos egos ya. Vamos en el otro. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere sugerir algo, preguntar algo, alguna duda de esto? Porque sabemos, ¿no es cierto?, que el ego no es solamente lo que decía arriba coloquialmente, se cree que ególatra, que esto, que el ego siempre se hace como que si fuera el ego que no es saludable. Pero tenemos que tener ego, como dice ahí, porque si no tenemos un poquito de ego, o a ratito va a venir la mediación, es la baja autoestima, es lo que dejo que todo el mundo te pisotee, lo que después se anda quejando. Eso, ¿ya? ¿Estamos? ¿Alguien más? Sí, no sé si... Y yo te quisiera ahí como acompañar de que lo que dijiste al final ahora, que el ego Ujú, existe y no lo podemos anular. Y no es el ujú, ego lo que está mal, sino que la forma en que lo vamos desarrollando y cuesta. ujú. Cuesta, porque a veces el ego es retramposo y uno humanamente también. Ahí viene todo eso, las trampas y todo eso. Si quieres, sigues con las 6. Bueno, el ego excesivo. Cuando el ego es desmedido, puede llevar problemas como la rigidez, el miedo al fracaso, la necesidad de control, la irritabilidad ante las críticas y la dependencia de la aprobación externa. Ese es el ego excesivo, ese que sale y que más adelante también dice cómo se convierte en la gente agresiva y que termina siendo. Pero es por eso, por el ego excesivo, por que te saca de casillas. Y como pueden ver, el gatito que no tiene una culpa se cree el león. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Ujú. ¿Alguien que quiera ayudar, por favor? Que estoy para todos y todos. ¿No? ¿Vamos a la otra? Parece que están acostumbrados a la pregunta al final. Bueno, estamos. Características clave del ego. Identidad y conciencia. Es el sentido de quienes somos, nuestra identidad, pensamientos, emociones y creencias. El, las características de mediador: actúa como un puente entre los instintos, el ello de la teoría de Freud, de Sigmund Freud, la moralidad, el super yo y la realidad. Función psicológica: nos ayuda a interactuar de manera eficaz con los demás, a mantener relaciones y a sentirnos motivados para alcanzar metas. ¿Preguntas? No, no, no puede ser.
Está saben clarísimo. todo. Ya. ¿Qué es el ego desde lo espiritual? La espiritualidad, el ego se ve como la identificación con el yo separado, con el cuerpo, la mente, las creencias. Cuando un terapeuta espiritual, entre comillas, no cultiva la conciencia, puede caer en lo que se llama ego espiritual. Pensar, entre comillas, soy más despierto, tengo más conexión, entiendo más que otros. Este ego espiritual puede ser muy peligroso porque enmascara la humildad real. En lugar de servir desde el corazón, se termina sirviendo el propio ego, al reconocimiento, al yo elevado. Además, cuando el ego es alto, puede bloquear la gracia o la conexión profunda con el alma, con lo divino, que yo creo que es clave. No podemos estar bloqueados en... Pero ese es un cuento mío. Eh, ¿Preguntas? O más que preguntas, por favor, no me pregunten, sino que complementar. ¿Vale? Bueno, sí, a Ay, ver, Evelyn. creo que cuando uno parte así como bien desde la humildad, por temas de falta de experiencia quizá, con el tiempo va tomando más confianza por todo lo que uno va aprendiendo y todo eso. Pero claro, como tú dices, ese ego excesivo es peligroso porque al final después se piensa que uno sabe más que el resto y como que el resto no está a la altura quizá. Yo creo que con ese tipo de ego es el que hay que tener cuidado, porque el ego, como bien decías tú, es importante para darte la seguridad que uno necesita también en lo que uno practica. Ya, pero hay que tener cuidado, creo yo, que con ese ego de sentir que esa superioridad y que el resto no está a mi altura. Creo yo que por ahí va lo que tú quieres exponer ahí. No sé si alguien más tiene alguna otra mirada, pero desde mi visión lo veo como así. Mm. Yo también. Sí. Y yo también me sumo ahí a lo que has explicado tú, Ruth, y lo que expone Evelyn, y me hace recordar ese proceso, porque uno, primero que nada, somos humanos, digamos. Claro, somos un alma y somos un humano que está en la tierra, que se conecta o se desconecta su alma, literalmente, ya no al universo, pero sí hacia el alma, según las experiencias de vida. Y cuando uno está en el camino de la sanación y descubrimos la magia de la sanación, porque es como una magia. Mm. Ponemos, me voy a ir a biomagnetismo, hacemos un testeo y podemos resolver aquello, una evaluación de lo que le pasa a la persona. Entonces entendemos que hay un desorden y que hay virus que a lo mejor están, poniendo cinco con un ejemplo, desarrollando un herpes, pero todavía no aparece el dolor intenso, sino que solamente hay un pequeño granito quizás en la espalda de un herpes zóster. Y pones biomagnetismo y tú dices, ¿sabes qué? Probablemente, por lo que yo estoy leyendo acá, por los virus que me aparecen, es probable que desarrolles algo a la piel. ¿Te duele la zona izquierda debajo de la escápula, como a la altura de los riñones? Ahí tienes algo. Ay, sí, sabes que me está picando hace rato. Y te has mirado, te has sacado una foto. Miremos cómo es. Mire, tienes varios granitos blancos o varios granitos acuosos. Estamos recién partiendo con algo. ¿Y cómo lo supo? ¿Cómo se adivinó? Porque en el proceso del biomagnetismo se hace un testeo, se conecta con el inconsciente. Hay un programa ya, algo bastante rígido el biomagnetismo en ese sentido para los testeos, y no adivinamos nada, sino que una lectura corporal, bioenergética, que en base a ciertos estudios y a una tabla dice que probablemente se esté desarrollando este trastorno de salud, que no tiene que ver solamente a nivel de piel, sino que alberga todo el campo inmunológico. Entonces, la persona te da las gracias. Te pasaste. Y uno, ¿cómo se siente cuando te dices te pasaste y acertaste al loto? Te sentís genial, te sentís maravilloso. Y el problema está en que esa maravilla sucedió no por lo maravilloso que es el que está leyendo a la persona en base al testeo,
sino que es por la comunicación energética en donde hubieron muchos aspectos que confabulan para que ese campo energético comparta su información también, para que mi campo energético en ese momento esté súper neutral, con una mente muy en blanco para poder obtener la información y yo sepa explicar además lo que hay. Entonces hay varios elementos, pero es tan rápido ese proceso cuando nosotros empezamos a hacer las terapias, sobre todo a nivel integrativa. Nos pasa con Reiki, que empezamos a canalizar, empezamos a descubrir, cuando estamos hablando, bajan las palabras precisas al otro, que por algo natural en el humano, el consultante, el cliente, paciente, como lo quieran llamar, nos va a felicitar y nos vamos a enaltecer. Y es ahí donde tú hiciste ese dibujo que me encantó del gallito cuando vi la presentación, en donde la humildad es decir, sí, pero no fui yo, No, fuiste tú, fue el pero, universo, fue este conjunto. pero sí también hay que sí uno se alegra de que está sirviendo, que está conectado, que las terapias que No. estudiaste, más la conexión, claro, pero no para pasarse de inflarse, hincharse, no pasarse al otro ego, el mediador. Ahí viene el mediador, el ego mediador. ¿Seguimos o ya, quedó ahí? Riesgos específicos del ego en el terapeuta espiritual u holístico. Superioridad espiritual. Creerse más evolucionado puede llegar a juzgar, a manipular emocionalmente o guiar a otros desde un lugar de poder, no de servicio. Identidad de gurú. Hay riesgo de adoptar un rol de maestro, entre comillas, más para alimentar el ego más que para acompañar realmente a otros. Fishman, por ejemplo, habla de cómo no puede inflarse al comenzar el camino espiritual. Cómo uno puede inflarse. Eh, Ella es mujer, Fishman. Codependencia energética. Si el terapeuta usa su ego para justificar su valor, yo te sané, mira lo fuerte que soy. Puede crear una relación dependiente con el paciente, más simbiótica que sanadora. Deslineación ética. El ego desmedido puede llegar a justificar prácticas poco éticas o no profesionales bajo la máscara de lo espiritual, que ha sucedido mucho, ya lo sabemos, noticias grandes a veces hemos escuchado de estos gurús, chamanes, sanadores y no sé qué más. ¿Comentarios? ¿Te pasaste a mucho o no? No, no moví la lámina. Ya. Es que acá se me movió a mí, entonces pensé que te habías pasado. Ya. ¿No hay más? Sigamos y después juntemos unas dos o tres, porque te fijas que va relacionado todo al final de lo que había programa. Virtudes que debe cultivar un terapeuta para manejar su ego. Humildad auténtica, no la falsa humildad. Yo no merezco nada, sino una humildad que reconoce la propia limitación, la propia imperfección y que al mismo tiempo valora su responsabilidad. Esto es clave para el bienestar mental y para evitar caer en salvar a los demás para sentirse salvado. Autoobservación constante. Que el terapeuta constantemente revise sus motivaciones, sus reacciones, su deseo de reconocimiento espiritual, saber distinguir. ¿Lo hago para servir o para que me crean poderoso? Muerte del ego simbólica. En muchas tradiciones místicas se habla de la muerte mística, del ego, un proceso interno en donde las viejas identidades se disuelven para permitir el renacimiento de una conciencia más amplia. Supervisión y comunidad. Es muy sano que el terapeuta esté en comunidad con otros, ya sea otros terapeutas, maestros espirituales o guías, para que haya un espejo donde ver sus sombras y evitar que el ego lo infle. ¿Sí? Qué bueno que estamos todos juntos. Sí. Que alguien que quiera comentar en esto, ¿no? Ya. Ego en terapeuta sanitarios, médicos, holísticos.
enfermeras, etcétera. Aunque el contexto es distinto al del terapeuta espiritual, el ego también puede jugar un papel importante en los profesionales de la salud, incluso en los que tienen una orientación holística. Primero, ego profesional, los médicos y enfermeras pueden identificarse fuertemente con su rol. Yo soy quien sana, yo tengo el conocimiento, confía en mí porque sé lo que hago. Eso es saludable hasta cierto punto, pero puede volverse un obstáculo si bloquea una escucha profunda o la conexión del paciente como ser integral. Este ego profesional puede volverse más agudo si la persona practica terapias alternativas holísticas, porque a veces hay menos regulación, lo que podría alimentar la sensación de autoridad espiritual o energética. Aquí no sé si hay opiniones que también hemos escuchado, visto casos. Pero esto para que nosotros, para que nosotros analicemos nuestro ego, no me puedo cuestionar médicos y Mm. sanadores también, y, y terapeutas y todo, donde de repente eh, se cree todo esto que dice. Sí, lamentablemente hay muchos vicios, desde la baja autoestima que tenemos nosotros como comunidad también, la falta de oportunidades reales, las limitantes muchas veces se van generando estas ambiciones o estas ansias de poder sobre el otro. Y lo que sucede en la consulta, nosotros al no estar tan normados, al menos no todas las medicinas holísticas están normadas, en Chile solamente tres: naturopatía, homeopatía y acupuntura. Lo que sucede es tan interno, es tan íntimo, que si no estás continuamente haciéndote este autoequilibrio antes de tomar contacto con el consultante, corres el riesgo de repente de estar en un desequilibrio emocional, que necesito que me aplaudan más, necesito que Mm, me quieran más, y la mente se confunde y habla de este ego exacerbado, que es lo mismo que sucede en hospitales en donde con médicos, enfermeras, pasa a un nivel mucho más amplio o a un nivel mucho más elevado, donde ya tenemos violencia, ¿ya? un Desde la trato muy, presión, un desde trato un muy duro a trato. veces. Así Mm, es. Sí, eso. Ese era mi comentario. bien, gracias. Eh, sigue el otro. El punto 2, riesgos específicos en el ámbito sanitario. Desbalance entre el poder y la vulnerabilidad. Tener poder médico con conocimiento y responsabilidad, más creencias holísticas, puede llevar a una mezcla peligrosa si no se maneja con humildad. Imponer prácticas. Convencer pacientes a usar terapias energéticas sin considerar su realidad clínica. Confusión entre sanar y sanar espíritu. Puede haber una tentación de ver al paciente solo como un campo energético, minimizando la dimensión médica real, síntomas, diagnóstico, patología. Ese también es un Mm. cuento o una realidad, no es un cuento, es una realidad que se ve a menudo. Pero es por el ego, una vez más, no reconocer lo que sabes, lo que no sabes, lo que puedes y lo que no se debe. 3. Virtudes y prácticas para mitigar el ego. Empatía y presencia. Más que demostrar conocimiento, un buen terapeuta sanitario holístico puede cultivar la presencia, la escucha y el acompañamiento. Formación continua y humildad científica. Reconocer que no tiene todas las respuestas. Seguir aprendiendo, incluso desde la medicina convencional o la investigación. Autocuidado profundo. Si el terapeuta se cuida, prácticas espirituales, supervisión, contención emocional, estará menos propenso a alimentar un ego que lo perjudique. Transparencia con el paciente. Decir cuáles son sus límites, qué tipo de sanación ofrece, qué no puede garantizar. Eso construye confianza real y evita caer en promesas místicas vacías.
¿Qué quedó aquí como que se pueda comentar? A mí yo me quedo con reforzar esto, que un buen terapeuta sanitario holístico puede cultivar la presencia, la escucha y el acompañamiento. O sea, es que para mí no es que pueda, debe. Ya estoy imponiendo. Salió la profe. Bueno, pero es que si no escuchas al paciente, bueno, sigamos porque está en alguna parte. ¿Por qué es tan relevante hablar del ego del terapeuta? Porque el ego no solo afecta al terapeuta, sino que puede impactar profundamente en el proceso terapéutico. Si el terapeuta no está consciente de su ego, puede guiar mal, imponer sus propios sistemas de creencias, apropiarse de la sanación del otro o manipular energías emocionalmente. Además, el autoexamen, una tilde que no debe, además, el autoexamen del ego es parte del camino de cualquier ser espiritual. Un terapeuta que no trabaja con su propio ego pierde la oportunidad de ser un canal claro para la sanación real. Comentarios, aportes, o bueno, parece que estamos acostumbrados al final. ¿Cómo descubrir las trampas de nuestro ego excesivo? No mirar a los demás desde arriba, me lo sé todo. Todos pasamos por ahí. Importante reconocer, admitir, humildad, sobre todo humildad. Ojo, ego con ropa de monje. Eso es muy común también. Vender la pomada, como decimos vulgarmente. El sanador o terapeuta, antes de atender al paciente, debe sanarse él. Un sanador es un servidor. La energía se traspasa, la buena y la tóxica. Del conocimiento, los gestos de afecto y la solidaridad, nace un buen terapeuta. Debo hacer que el paciente vea en cada enfermedad más un desafío que una amenaza, que depende de la actitud que de guerra contra la muerte. Sin resistencia a la enfermedad, como dijo el doctor Hammer, la enfermedad, el síntoma, nos indica qué provocó el vómito tragado entero. La actitud, escuchar de verdad sin perder detalles, qué gestos, qué tonos, en fin, después lo vamos a hablar. Escuchar más que hablar. Un diagnóstico no es una condena, no es una salvación. Debemos ser cuidadosos con el lenguaje para evitar sembrar más toxinas al paciente. ¿Por qué algunas manos obtienen mejores resultados? Como las buenas peluqueras, peluqueros, jardineras, jardineros, terapeutas y más. Porque todo lo hacemos con las manos. Parece que las manos son nuestro canal arriba, como los pies son a la madre tierra. ¿Podría explicarme un poquito, si eres tan amable, Ruth, ¿Mm? el punto que dice sin resistencia a la enfermedad, como dijo el doctor Hammer, la ¿Sí? enfermedad, el síntoma nos indica que provocó el vómito tragado entero? Bueno, lo dice el vómito tragado entero significa que ni siquiera lo vomitaste, te lo tragaste. Que según el doctor Hammer, con las 5 leyes biológicas, cuando pasamos una situación imprevista, un shock de algo, no inmediatamente no se siente, sientes todo lo que, si no sé, pues si es un incendio, la muerte de un ser querido, obviamente pasa por todas las emociones, pero queda ahí ese vómito que fue tragado entero. Entonces, cuando uno viene un consultante y uno empieza a conversar con él o con ella, que en su manera de ser, en los síntomas, en la enfermedad, en lo que tiene, vas a detectar qué nos entregó, qué pasó. Ahí es donde entra uno a preguntar qué ha pasado fuerte, eh, y generalmente el paciente se pone a llorar, sobre todo cuando empieza a recordar, ¿no es cierto?, que se le murió un hijo en un accidente o que, no sé, pues se fue
el susodicho, no, se fue la pareja. No, no me hagan caso, por favor. Yo no puedo hacer una cosa seria, eso no me lo pidan. No estoy. No, estuve 35 años casada con el papá de mis 5 hijos, así que no, y somos amigos. Así que no, no estoy denostando para nada las parejas. Sino que cuando pasa algo fuerte, las personas generalmente se acallan, se quedan, mastican esto y no salen. Termina siendo un cáncer, termina haciendo una depresión tremenda. Y a veces termina hasta en el suicidio por lo mismo, porque no se sacó eso. Entonces, ¿qué es importante ahí? Sin resistencia a la enfermedad, como dice el doctor James, sin resistencia, o sea, no a lo que está enfermo, que estoy enfermo, que no sé qué más, que voy aquí, que voy allá, no me sale. ¿Qué hay que tener como terapeuta? Estoy viendo. ¿Qué hay que tener cuidado ahí? A aprovechar de estas 5 leyes biológicas, que la enfermedad, el síntoma nos indica qué provocó. Con los síntomas ya te empiezas a dar cuenta qué pasó ahí y bueno, y hay que sacar, ¿no es cierto? Esto Ya, que... gracias, ya entendí, ya, Ya gracias. los O digo, sea que, yo les iba a... Sí, me preguntan mejor que cada uno, pero yo les iba a ir diciendo lo que creo de cada uno de estos puntos que puse. sí, o sea, entendí que cuando uno sufre algo, tiene que liberar esa emoción si no queda ahí atascada. Sí, y que quede Gracias. claro que no siempre es enseguida. Enseguida va a tener síntomas del llanto, de la rabia, del miedo, porque depende de lo que haya sido. Pero cuando eso queda por tiempo y no lo conversas con alguien, no lo sacas, y después viene otra cosa y otra cosa, entonces termina siendo un cáncer a nuestro. Bueno, él lo dejó clarito, ¿no es cierto? Tenemos todos los focos de Hammer donde está, eh, cuando tienes un foco acá o en el hemisferio izquierdo, algo en el derecho, o sea, la mama izquierda, la mama derecha, o que es lo mismo el testículo izquierdo, el testículo derecho, o sea, está todo clarito por qué va ese cáncer o por qué va esa enfermedad que está sufriendo, pero que se revierte, ¿no? Es más, él es contrario a la quimio y a la radio, cosa que a la radio yo también. No es necesario. Hay que sacar las emociones, hay que hacer, bueno, a menos que ya esté en la última etapa, bueno, ya hay que hacer otra cosa, pero todo se puede Muchas también con la... gracias. Ok. Bueno, ¿qué algo más? O le digo porque puse, no sé, pues, ese... Bueno, ya dije que lo copié, no lo dije yo, eso es una frase de otra persona. Ego con ropa de monje. El sanador o terapeuta, antes de atender al paciente, debe sanarse. Esto para mí es clave. No sé si a ustedes, yo creo que les ha pasado que de repente llega un paciente que conversando nos damos cuenta que se fue a atender a otro lado y que esa persona, aquí en Coyhaique por lo menos porque nos conocemos mucho, estaba divorciándose y se puso a hacerle masaje y a contarle la separación, el divorcio, que sí. Entonces, obviamente, traspasó energía que no debía. Entonces, cuando uno tiene un problema serio o cuando uno está enfermo, porque uno también se enferma, que ahí le quiero contar una cosita que me llamó mucho la atención a mí. Bueno, pero cuando uno pasa esto, no debe trabajar. Cuando tengas el problema que tengas, estés enferma físicamente, no puedes trabajar. Vas a traspasar tu miedo, tu rabia, tu pena, tu dolor, tu todo. Le quería decir que ahí, por ejemplo, me acordé que hace, no sé si fue el 2017 o 2018, tuve la suerte de ir, fui invitada a ir a ver 2 días de conferencia a Jean-Pierre Gardier, que yo lo conocía de nombre, viejito francés científico, imagino que ustedes conocen la historia de Jean-Pierre Gardier, que como científico ganó un premio. Bueno, y lo voy a ver por otra cosa, porque yo estaba haciendo algo que me mandaron una vez en correo electrónico que no sé qué, que él había aconsejado y que me encantaba. Y entonces le dije, es una paciente justamente, una paciente le entrego eso, cómo se hacía eso, bueno, ya. Y me dice, te cuento que viene ya, y me lleva ella a Santiago, a ver a Jean-Pierre Gardier. Estaba lleno de científicos, obviamente, pero también de haber habido sanadores, no tengo idea. Bueno, y él dice que, entre todo lo que conversaba, dice que él conoció a Bernard, el marido de la que le hacía la traducción en la española, porque él se enfermó y él es un sanador.
Dijo, yo soy un sanador, pero un sanador siempre tiene que ir a otro sanador, cuando tú ya ves que tú no puedes. O sea, tienes que usar otro sanador, porque si no también tu ego aquí, en este caso, te terminas haciendo al final operado o que estés en el hospital o que no sé qué. Y ahí por eso conocí a Bernard. Y yo quedé feliz de todo eso porque Bernard trabajaba con radiestesia y yo reviso con radiestesia. Entonces, quedé fascinada. Y les cuento porque eso de que él haya dicho un sanador tiene que ir a otro sanador, claro que lo quedé masticando. Sí, pues primero vamos a otro sanador. Después, si no sirvió, no te hace daño la medicina. Ustedes saben, esta medicina nuestra. Y después ir al hospital. También hay que pedir a veces a la paciente exámenes, ¿sí? Para que no estemos corriendo con colores propios. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo específico? Sanador, servidor, la energía se traspasa, ya. Aquí cuando les dije de la buena y la tóxica, también el paciente nos traspasa a nosotros. Ojo con eso. Por eso tenemos que estar siempre muy, muy empoderados. Porque el paciente puede eh, chuparte energía, ¿no es cierto? Y eso significa que tú termines con depresión, termines desgastado, cansado, no sé. Pero no voy a ir más allá porque eso es otro tema que también trabajo. Eh, Debo hacer que el paciente vea en cada enfermedad un desafío más que una amenaza, porque hay, también lo vimos recién cuando hablamos un poquito del hospital, que llega un enfermo, no sé, por el hospital, yo espero que no a nosotros los terapeutas que trabajamos de forma más holística, que no podemos decir, ay, pero tenéis cáncer, no podemos hacerla más. Hay, hay que cambiarle la actitud, hacerle entender que, no sé, porque, que la enfermedad no está contra no es una guerra contra la muerte, o sea, no estoy, empiezo a luchar porque como ustedes saben, yo llego y hablo también aquí. Muchos sabemos, y yo trabajo con algunos médicos, no sé, bueno, la Vale sabe, que son distintos, son conscientes. Es un grupo grande, es a nivel mundial, bueno, y también se comenta eso, que hay médicos que te dicen, oye, te queda 3 meses. Y a veces alguno dice, la familia dice, y la chuntó el médico, a los 3 meses se murió. Oye, pero es que si le puso la idea en la cabeza, en vez de ayudarlo a hacer otras cosas. Entonces, claro, por eso se murió a los 3 meses. O a lo mejor se iba a morir, pero no así. O decirle, tú vas para silla de rueda. O decir, no hay nada que hacer. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no somos dioses. Sí, tenemos la chispa divina y el Dios interno, pero no somos, estamos tratando de ser cada día mejores. Algo más debe hacer el paciente si le resiste la actitud, escuchar de verdad sin perder detalles. Como decían antes, los gestos, el tono del paciente o del consultante, eh, escuchar más que hablar a mí me cuesta muchísimo, pero lo hago cuando recién conozco al paciente, porque también uno desarrolla, y ustedes, yo creo que todos, cuando el paciente está entrando en la puerta, tú ya sabes algunas cosas, por la forma, por la manera, por cómo te habla, en fin, bueno. Y bueno, lo más importante abajo es que el diagnóstico no es una condena, ningún diagnóstico es una condena, pero tampoco es claro, es la salvación de que vaya contigo, la salvación, lo que tú le des, no sé, pero hay que ser cuidadoso con el lenguaje, porque si no enferma más al paciente, lo que les estaba diciendo que le dicen los médicos a veces que no hay que hacer. ¿Y qué les parece? Aquí yo creo que todos podemos opinar ya, porque algunas manos obtienen resultados y otras no. Y otras, y si esto no es a nivel de medicina nomás, pues. Sí, es como me puse ahí, las peluqueras, los jardineros se han fijado que hay gente que arregla una flor y preciosa y otro la echa a perder. Aquí entramos la energía. Energías blancas o negras, positiva o negativa, no sé. Ustedes, por favor, opinen, ayúdenme. ¿Vale? ¿Ah? ¿Quién habla? Fanny Luz ¿No? dice ahí. Pero no te veo la cara. Ese es un cuento mío.
Yo tengo que ver la cara, a mí me cuesta mucho trabajar en línea por eso. Cuando no sé. Fanny levantó la mano o Evelyn Decía creo que Fanny, levantó la mano. no sé, porque yo no estoy viendo, pero ahí, aquí decía donde tú estás ahora, decía en ese Fue cuadrito. Flor la que levantó la mano. ¿Y por qué dice Fanny Luz Ok. ahí? Hablaste, ya. Evelyn Yo, entonces adelante. ¿Cómo? ¿Mm? Evelyn levantó la mano, creo Ahí que está, sí. ahí está No, Evelyn. pero voy a hablar igual. de la mano, Y ayúdame por aquí, favor, que si yo me Ya, largo a mira, hablar. yo par, bebé. sí, mira, a ver, yo creo con la pregunta que tú haces, Ruth, de que por qué a algunos les resulta más que a otros, yo creo que la técnica es igual para todos, ¿cierto? Como la receta del queque, no sé, tiene los Sí. ingredientes, tiene la receta y todo, pero yo creo que va en la intención que uno le pone, la forma. También hay personas que se entregan más con un terapeuta que con otro porque tiene que ver con las habilidades que tiene el terapeuta, con este perfil, la calidez, la empatía, la escucha, ya, o sea, el terapeuta tiene que tener un perfil actitudinal bastante completo para poder llegar de buena forma a la persona. Entonces, también ahí se conjuga un poco la intención que tiene el terapeuta, el cómo recibe a la persona, cómo tu lenguaje no verbal. Hay varias cosas que se conjugan ahí para que arme este queque y que suba y sea esponjosito y rico, ya, Mm. porque es fácil llegar y mezclar todo y tirarlo al horno y listo, ¿cierto? Pero no, hay toda una preparación, hay todo un tema mágico, como tú decías delante, ahí está la magia de cada Mm. terapeuta también, en la impronta que tiene. Y llegas más a algunas personas que a otras, porque esto es un juego de dos. El terapeuta hace un 30% y el 70% lo pone la persona. Entonces, la confianza que tú le das, la calidez con la que tú lo atiendes o la atiendes. Entonces, creo que hay que mezclar hartas cosas para que esta receta salga de buena manera. Es como más o menos lo veo yo. Ujú. Y por eso la diferencia Mm, de las manos. ¿Puedo así es. compartir algo? Adelante, Fanny. Bueno, lo que yo creo es que las manos de todas maneras siempre traen la energía del corazón. Y dependiendo de el amor, la intención, como decía también Evelyn, que transmite el sanador, va a ir siempre a través de las manos, porque por eso también nos saludamos con las manos, porque tenemos esos nadis allí, esas, esos vitris en las manos que transmiten el amor del corazón. Y la persona o el sanador que realmente lo está haciendo como un servicio con humildad desde su corazón, va a ser más sanador o mejor, más efectivo que otro. Creo que ese sería como mi opinión. Abriendo el corazón y el Gracias. conocimiento. ¿Puedo decir algo? Por Adelante, supuesto Salud. que diga. ¿Me ven o no? Te vemos. Sí, ya. Bueno, yo digo que sí, las manos están conectadas con el corazón y también con la parte mental, con la intención que nosotros le demos a algo. Pero creo que también en esto van nuestros dones, nuestros talentos. Nosotros nacemos con dones y talentos y estos se descubren en el tiempo con alguna actividad que descubramos y que sentimos que es como la pasión de uno. Eh, y sí, efectivamente, cuando nosotros estamos desde la humildad,
no sintiéndonos como un ego excesivo, sino que desde la humildad esta energía fluye con más fluidez, fluye, porque pienso yo que uno como terapeuta yo no me considero sanadora. Si bien yo soy una terapeuta, ustedes son terapeutas, pero creo que nosotros somos solo canales de esa energía universal eh, que a través del talento que nosotros traemos, ¿cierto? Esta energía fluye a las personas que lo necesitan y provocamos, ¿cierto? Un resultado y ese resultado es poder aliviar el dolor ajeno. Entonces, claro, ¿por qué algunas manos obtienen mejores resultados? Porque tiene que ver con los talentos innatos y con los dones que traemos. Eh, y porque somos también canales de esa energía maravillosa, esa energía sanadora que cura, que sana, ¿cierto? Y que nosotros somos solamente somos canales de esa entrega de energía. Eso pienso yo. Yo también. Muy bien, sí. Reforzando, Gracias. sí. Sí, cuando trabajamos con el, o elaboramos o atendemos a un paciente, y los logros, como decía Vale, creo recién, o Evelyn, no me acuerdo, que sí, depende del paciente a veces más que de nosotros, porque nosotros podemos tener, saber y ponerle corazón y ponerle conocimiento, pero a veces el paciente no, no cree, no fluye, está en otra, hay que hacer otra terapia, no sé, hay que sacarlo de su bloqueo emocional, en fin. Pero también es cuando se logran más conexiones, cuando se conecta el alma nuestra con el alma del paciente. O sea, ahí viene lo que tú decías, la conexión arriba, los dones que uno tiene, los trae y los pone. No quería hablar del alma porque como no sé qué tan el grupo, pero yo trabajo Ruth, más conectada. ¿Mm? Ruth, ¿sabes qué? Quería preguntarte, quería volver a un punto anterior porque no lo entendí. Si bien el título dice cómo descubrir las trampas de nuestro ego excesivo, como que no me encaja con este punto que dice sin resistencia a la enfermedad, como dijo el doctor Hammer, la enfermedad, el síntoma nos indica que provocó el vómito tragado entero. Esto tiene que ver directamente con el paciente, pero ¿qué relación guarda con la trampa de nuestro ego excesivo? Eso no lo entendí. A ver si tú me lo puedes explicar un poco mejor. Bueno, lo puse acá porque es uno de los problemas que hay cuando sin resistencia a la enfermedad. O sea, la trampa es cuando te resistes a que estás enfermo, a que pasó por esto, por lo que, por ese shock fuerte que tuvo, entonces por eso lo puse ahí, pero si tú ves que tiene que ver con el ego, porque hay gente que te dice, no, es que tienes que ponerte, no sé, hacerte quimio, tienes que ponerte antibiótico, tienes que, o sea, empiezan a ver otras cosas y no sacar, no preguntar al paciente, porque esa es una de las trampas, no conversar con el paciente y descubrir qué provoca eso que tiene, esa enfermedad que tiene. Porque si tú no trabajas con, en este caso no voy a poner el ejemplo de Jaime, pero a veces un paciente le duele una rodilla y resulta que no tiene nada que ver la rodilla, resulta que tiene que ver una mala atención dental, porque estamos conectados, todo nuestro cuerpo está conectado con toda, y lo que te duele acá a veces no tiene nada que ver con lo otro, por ejemplo. Entonces, en el caso de Hammer lo puse porque es una trampa también a nuestro ego,
cuando no le preguntamos al paciente y no descubrimos por qué está con esa enfermedad. Hay gente que ha ido a varias partes, incluso a la otra medicina, va a muchas partes y sigue con por eso lo puse, porque sin resistencia a la enfermedad. Ahí sería el ego, ¿no? Que el paciente no se resista porque hay que buscar, conversar con el paciente hasta encontrar lo que le provocó ese vómito, que se lo tragó entero y terminó en un cáncer de mama o en un cáncer de testículo o tantas otras enfermedades. No sé si te logré explicarte. Sí, sí, Ya. sí, sí. Sí, porque por eso lo puse como trampa. Yo tengo otras trampas, pero no las puse porque era mucha cosa. Pero sí, más que trampas, ¿qué tenemos que hacer nosotros como terapeutas para sacar este ego que es el que nos entrampa, volviendo a lo mismo? Eh, Digo, aquí lo anoté, pero no lo puse porque era mucho, que somos instrumentos del alma del paciente y conectamos más arriba al ser uno o a la fuente universal, pero es que ahí como eso es un tema no de todos, también está el bloqueo invisible del ego que no quiere escuchar, un orgullo que se cierra del ego, que retrasa el flujo de la luz porque no deja. No deja porque su ego está tan inflado que no deja trabajar, o sea, siempre piensa que yo lo puedo, lo que estaba en el principio del ego excesivo, y no es capaz de ver más allá que también somos humanos, que nos podemos equivocar, entonces ese orgullo lo cierra el ego excesivo, por eso dice retrasa el flujo de la luz. El ego espiritual no admite el cambio, eso es de David Hopkins, no reconoce el cambio, no quiere cambiar y no reconoce la espiritualidad. Hay gente que no reconoce la espiritualidad. Entonces también tenemos y se basa solamente en las terapias, lo concreto, que estudian, pero ahí es donde nos viene que esas manos nos van a atraer lo que tiene que ver. No se olviden que son seres de luz y chispas divinas y por lo tanto vamos a tener que traer, nuestras manos son los canales de toda la energía, por lo tanto ese ego, cuando estamos hablando del ego excesivo. Después tengo aquí la verdadera espiritualidad no hace ruidos, no cuenta cuántas veces al día meditas, si es que lo hace, que ayuda a tales o a cuales necesitados, que se comunica más con el universo que otros. Eso es parte de un ego o sea, una verdadera espiritualidad, un ego mediático, digamos, porque también, como decíamos delante, de repente también caemos en el ego, pero la idea no es llegar a pasarnos por el otro lado. Y tampoco ser menos egocéntrico o menos para no ser tan, eh, vender la pomada, porque en realidad no lo somos. Si hemos estudiado y hemos hecho tantas cosas, tendríamos que enseñar lo que estudiamos. Para eso estamos, para ayudar al otro, no para hacer aquí vengo yo. Pero si tienes una baja autoestima, el ego ahí ya no está funcionando. Es lo que veíamos delante, un ego que no está, que lo necesitamos para la resiliencia, para salir adelante, porque estamos todos expuestos a todo, sobre todo en este momento del planeta, que está todo revolucionado, convulsionado. También tengo aquí el temor, el miedo, nos saca el ego malo y actúa. Cuando lo que decía al principio de lo agresivo que es el ego exacerbado. Y porque no quieres entender que te equivocas, que no estudia por último. No sé. No quiero hablar tanto, chica, porque... Ya estamos Aquí en la esto hora. sí, esto es bien importante, creo yo. Tomar en cuenta lo cultural del paciente, que no se siente ridiculizado. Eso es muy importante como terapeuta, creo yo, como sanador o como médico también, sí. Hay cuántos médicos que te miran, ni saludan. Entonces, ¿cómo se siente? El paciente no vuelve más. Y si va a un terapeuta, entonces ¿en quién va a creer? Nosotros somos más apachachadores, más normales, más sin titulitis.
Ya, pero no voy a seguir porque si no va a ser mucho. Muchas gracias, Ruth. Creo que es un tema fundamental y da para hablar mucho. Creo que todas las preguntas que nos hicieron al principio es porque es una información que no, todos la tenemos distintas visiones, pero que al final es lo mismo. Pero llegar a analizar qué nos sucede realmente en la terapia y la real exigencia universal para que nosotros podamos entregar este servicio con humildad, en equilibrio, sin desregularnos, es un Ujú. camino costoso, denso, pero que obviamente facilita los pasos que vamos dando. Te agradezco enormemente la precisión de esta charla. Agradezco también todas las personas que se conectaron. Lamento mucho dejarla hasta acá, pero tenemos también un compromiso y hay que hacer nuestra palabra de que no nos excedemos más de una hora para que sea fácil del conocimiento. Tenemos, Gracias. sí, déjame ver el tiro acá. Tenemos otra charla el próximo martes, que también es súper interesante y está muy relacionada. Déjeme ver el tiro el título. Un Próximo segundo, por favor. miércoles. Perdón, próximo miércoles, ya me equivoqué en la semana. Y ahí ya me torcí. Deme un segundo. Les cuento al tiro. Próximo miércoles 3 tenemos equilibrio entre servicio, dinero y propósito de vida. ¿Ya? Por eso digo que está muy relacionado. Sí. Aprovecho de contarles también la del miércoles 10 consentimiento informado. Y la última, que es el miércoles 17 confidencialidad en la terapia desde la ética terapéutica. Les cuento también que todas las charlas quedan alojadas en nuestro canal de Sanicer Corporación, así que ahí las pueden ver, que ahora estamos difundiendo cómo llegar a él, tanto por Facebook, por Instagram, así que eso nos va a ser cada vez más fácil. Y para cerrar, te cedo la palabra, Ruth, y con eso nos despedimos. Gracias. Muchas gracias por su paciencia y espero que entiendan cómo expuse esto. Muy humildemente, de verdad. Por eso de repente me salgo del, de lo que podría ser un poco más formal. Pero estamos en esto, somos, creo yo me justifico así. Gracias a todas y todos. Muchas gracias. Gracias, chicas. Nos estamos viendo entonces el próximo martes. Abracitos, abracitos de corazón. Nos vemos. Próximo Miércoles. miércoles. Miércoles, perdón, miércoles. Disculpe. Gracias. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias, gracias Ruth, gracias Chao. Vale. Ah, Chao, Flor, chao. estabas acá. Susana, qué rico. Como estaba compartiendo pantalla, no Hola. podía Estaba mirar. acá, entré un poquito tarde porque no vi la invitación, la vi a última hora y me conecté al tiro. Sorry, ¡Ay, me lo Flor! Mira, perdí, no me lo estaba viendo. perdí. Muchas gracias, estuvo muy Mm, interesante. Gracias, mm. gracias. De ahí les No mando me el enlace para aporte, que se las gracias. puedan ver Sí, completas. Nos también. vemos. Chao, Estaba chao. Qué Flor ahí alegría Besos, viendo. verlas. chao. Chao. Adiós. Quiero ver la película. Vale, todavía no cierras.
Halo. Yo cierro ahora. Ahora sí cerramos. Ay, vale. Apagaste la grabación. Hola, Salo. ¿Se escuchó todo el comentario? Lo que estábamos hablando. No, no he escuchado nada, pero ¿por qué no se apaga? ¿Qué pasó? Hoy teníamos un tema de un tema de que yo pasé la anfitrionalidad. Espérame. ¿Ya? Y pensé que se había cerrado y no se había cerrado. Entonces ahora déjame. ¿Listo? Detener.